Imagina encontrarte en medio de un valle desolado, rodeado de huesos secos y sin vida. Parece el fin, ¿verdad? Sin embargo, es en este escenario de completa desesperanza donde Dios nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre restauración y renacimiento. La historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos no es solo un relato del pasado, sino un reflejo directo de nuestras vidas actuales. ¿Quién no se ha sentido perdido, sin fuerzas, como si todo a su alrededor estuviera sin vida? Quizás te estés preguntando, ¿es posible renacer de una crisis tan profunda? Ezequiel descubrió que sí, y la respuesta está mucho más cerca de lo que imaginas. A lo largo de este video entenderás cómo esta visión impactante va mucho más allá de un simple relato bíblico. Exploraremos las lecciones profundas que tocan el alma y nos muestran que, por desoladora que parezca una situación, la restauración es posible y comienza de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando todo parece perdido? ¿Qué se necesita para que tus sueños, esperanzas e incluso tu fe sean revividos? Quédate conmigo, porque lo que voy a revelar puede transformar la forma en que enfrentas los momentos más difíciles de tu vida. En tiempos de gran adversidad, el profeta Ezequiel fue llamado a llevar un mensaje al pueblo de Judá. La situación no era fácil. Jerusalén estaba al borde de la destrucción y el reinado de Sedequías simbolizaba el último suspiro de una nación que se había apartado de los caminos de Dios. Imagina vivir en una época en la que cada decisión equivocada parecía empujar al pueblo hacia un abismo mayor. Muchos se preguntaban, ¿cómo revertir una situación tan crítica? Ezequiel, con su misión profética, traía un mensaje de advertencia, pero también de esperanza, aunque esta esperanza estaba oculta bajo el peso de una crisis profunda. Sin embargo, la destrucción de Jerusalén, ordenada por Nabucodonosor, fue casi un golpe final. El pueblo vio cómo el templo era desolado, las murallas caían y parecía que no quedaba nada. Pero esa desolación física representaba algo mayor, una desolación espiritual. Ezequiel no hablaba solo de ladrillos y piedras derrumbándose, advertía sobre los corazones endurecidos y la pérdida de fe. En momentos como estos, muchos tienden a aferrarse a lo que queda o a buscar respuestas en lugares improbables. Ezequiel sabía que la verdadera restauración no comenzaría hasta que el pueblo reconociera sus errores y volviera al camino correcto. El liderazgo de Sedequías estuvo marcado por la falta de dirección y valentía. Cuando más se necesitaba sabiduría, se dejó guiar por el miedo y por consejos equivocados. Este tipo de liderazgo reflejaba el estado espiritual de Judá, perdido, confuso y sin un rumbo claro. Ezequiel, por otro lado, era la voz solitaria que clamaba por un cambio real, pidiendo al pueblo que mirara más allá de la destrucción inmediata y considerara lo que realmente importaba, su relación con Dios. Al final, la crisis externa era un reflejo directo de la crisis interna que los estaba consumiendo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue el instrumento de castigo que Dios usó para mostrar que las decisiones del pueblo tenían graves consecuencias. La historia del libro de Ezequiel nos enseña que, en tiempos de calamidad, es común buscar culpables externos. Sin embargo, la verdadera cuestión siempre ha sido interna. ¿Cómo estaba el corazón del pueblo? Ezequiel, con su sabiduría, sabía que solo habría un cambio si el pueblo reconocía que el problema no era solo político o militar, sino principalmente espiritual. Fue la falta de fe y la desconexión con lo divino lo que había llevado a Judá al borde del colapso. Mientras la destrucción de Jerusalén parecía inevitable, Ezequiel nunca dejó de creer que un camino de retorno era posible. Incluso en medio de las ruinas y el caos, él sabía que Dios tenía planes más grandes, planes que iban más allá de la destrucción física y que apuntaban a una restauración profunda, tanto individual como colectiva. Este fue el núcleo de su mensaje. Por más difícil que fuera la situación, siempre existía la posibilidad de volver, siempre que hubiera arrepentimiento y una verdadera búsqueda de reconciliación con Dios. Ezequiel fue llevado por Dios a un escenario desolador, un valle repleto de huesos secos, esparcidos como símbolos de muerte y desesperanza. Para muchos, esta visión podría haber sido aterradora, un reflejo de la situación de Israel exiliado en Babilonia, donde la esperanza parecía tan distante como el propio regreso a la tierra prometida. Sin embargo, esa escena era más que un simple recordatorio de un pasado sombrío. Era una oportunidad para la transformación. Dios, al mostrarle a Ezequiel ese valle, lo estaba invitando a ver más allá de la superficie y contemplar lo que aún podía hacerse a partir de lo que parecía perdido. El valle de huesos secos representaba la desesperanza total del pueblo de Israel. Al igual que esos huesos, su espíritu estaba deshidratado y sin vida. Una nación exhausta por las consecuencias de sus propios
errores. Cuando Ezequiel contemplaba ese escenario, veía más que un futuro incierto. Veía el dolor acumulado y el cansancio espiritual de una nación. Pero, al mismo tiempo, había una promesa oculta en esa desesperación. Muchas veces, el momento más oscuro es el preludio de un gran cambio, y esta visión era el preludio de algo extraordinario. Dios cuestiona a Ezequiel de una manera intrigante. ¿Pueden estos huesos revivir? Esta pregunta no era solo retórica. Desafiaba a Ezequiel a pensar más allá de las limitaciones humanas. ¿Cuántas veces, ante una situación desesperada, también nos preguntamos si es posible encontrar vida donde solo vemos muerte? Ezequiel, como un profeta obediente, responde con sabiduría, reconociendo que solo Dios tiene el poder de restaurar lo que parece irremediablemente perdido. Esta interacción nos enseña la importancia de mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. El valle de huesos secos puede compararse a momentos en los que nos sentimos completamente desanimados, sin dirección ni propósito. En nuestra jornada personal hay épocas en las que todo a nuestro alrededor parece vacío y sin sentido, como un valle espiritual donde nuestros sueños y esperanzas están destrozados. Pero esta visión nos recuerda que, incluso en el punto más bajo, Dios tiene la capacidad de transformar la desesperación en renacimiento. Así como Ezequiel fue llamado a profetizar sobre los huesos, también nosotros podemos ser llamados a hablar vida sobre nuestras propias situaciones desoladas. Ezequiel entendió que ese valle de huesos secos no era el final del camino, sino el comienzo de una transformación radical. A través del poder de Dios, lo que estaba muerto y sin esperanza podía ser restaurado. Este mensaje plantea la cuestión de cómo enfrentamos nuestros propios valles de huesos secos. ¿Podemos ver más allá de lo visible y confiar en que algo grandioso puede surgir? La visión de Ezequiel nos enseña que, por más sombría que sea la situación, la restauración siempre es posible cuando Dios está involucrado. Cuando Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre esos huesos secos, ocurre algo increíble. Los huesos comienzan a juntarse, formando cuerpos completos. Ese momento representa más que un simple espectáculo sobrenatural. Simboliza la restauración espiritual de Israel. Para un pueblo que se veía perdido, exiliado y sin futuro, esta profecía era una señal clara de que Dios no había terminado con ellos. Del mismo modo, muchas veces, incluso en medio de la pérdida total de esperanza, se nos llama a creer que la renovación es posible. Aquello que parecía muerto puede cobrar vida nuevamente con la palabra correcta y en el momento adecuado. La restauración espiritual es un proceso que va más allá de simplemente arreglar algo roto. En el caso de Israel, no necesitaban solo una nueva oportunidad, necesitaban una transformación completa. Esa restauración no era solo física. No se trataba solo de regresar a casa o reconstruir el templo. Era una renovación profunda que comenzaba en el corazón, donde se restablecería su relación con Dios. Ezequiel, al profetizar sobre los huesos, indicaba que la restauración de Israel debía comenzar internamente, en el alma, y luego reflejarse externamente. El acto de profetizar sobre los huesos secos nos enseña sobre el poder de las palabras cuando están guiadas por Dios. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones en las que todo parece perdido, y es fácil creer que no hay retorno. Sin embargo, esta historia nos muestra que, incluso frente a lo que parece imposible, Dios puede traer nueva vida. Tal vez en tu propia caminata ya hayas sentido que ciertos aspectos de tu vida estaban secos, tus sueños, relaciones o incluso tu fe. Y, al igual que Ezequiel, es en esos momentos cuando debemos profetizar vida sobre lo que parece muerto. Pero la restauración espiritual también requiere una respuesta activa. Israel necesitaba reconocer su condición antes de que la restauración fuera posible. Tenían que entender que, al igual que esos huesos, estaban vacíos, sin vida, y que solo el poder de Dios podía devolverles el pleno vigor espiritual. Ese reconocimiento es algo que todos debemos hacer en algún momento. El primer paso para cualquier restauración es admitir la necesidad de ser restaurado, y a partir de ahí permitir que el proceso de renovación comience. Este renacimiento espiritual que Dios ofrece no era exclusivo para Israel, resuena hasta nuestros días, ofreciendo esperanza para todos aquellos que se sienten agotados o alejados. Al igual que los huesos secos cobraron vida mediante la palabra de Dios, nosotros también podemos experimentar una restauración completa cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Él trabaje en nuestras áreas más áridas. La historia de Ezequiel nos recuerda que, sin importar cuán lejos o secos podamos estar espiritualmente, siempre hay un camino de retorno. La visión
visión del valle de huesos secos no estaría completa sin la presencia del Espíritu Santo. Después de la restauración física de los cuerpos, faltaba algo esencial: el soplo de vida. El ruaj, el aliento divino, representa el Espíritu de Dios, el que da vida verdadera. Así como un cuerpo sin espíritu es solo una carcasa, una vida sin el Espíritu Santo es incompleta. Ezequiel fue testigo de que, sin este soplo divino, los cuerpos permanecían inmóviles. Es un recordatorio poderoso de que, sin la presencia activa de Dios en nuestras vidas, podemos estar de pie, pero no estamos realmente viviendo. Este concepto es profundo porque nos hace reflexionar sobre lo que significa realmente estar vivo. Muchas veces podemos estar presentes físicamente, cumpliendo con las rutinas diarias, pero sin una conexión espiritual verdadera. Solo estamos existiendo, no viviendo plenamente. El Espíritu Santo es la fuerza que nos impulsa más allá de la simple supervivencia. Es quien inspira, quien guía y quien renueva. Ezequiel comprendió que, para que Israel fuera verdaderamente restaurado, no bastaba con regresar físicamente a su tierra. Necesitaban el soplo de Dios para convertirse nuevamente en una nación viva, espiritualmente revitalizada. El aliento divino no solo revivifica, sino que también transforma. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo es descrito como aquel que moldea, que renueva y que dirige. Para los creyentes, esto significa que la vida espiritual no es un evento estático, sino un proceso continuo de crecimiento y cambio. Así como los huesos necesitaban el ruaj para levantarse, nosotros también necesitamos al Espíritu en nuestro día a día. Sin él, nuestras acciones, por más nobles que sean, permanecen vacías. Es como intentar navegar en un barco sin viento. Podemos estar en el agua, pero no vamos realmente a ninguna parte. La presencia del Espíritu Santo en la vida de alguien puede compararse al oxígeno en nuestros pulmones. Aunque no lo veamos, sentimos sus efectos en todo lo que hacemos. Cuando el Espíritu de Dios está presente, hay un sentido de propósito, dirección y claridad. Ezequiel sabía que, sin el aliento divino, Israel permanecería estancado, atrapado en el exilio, tanto físico como espiritual. Pero con la entrada del Espíritu, todo cambió. De la misma manera, en nuestras vidas, cuando permitimos que el Espíritu Santo opere, somos llevados a un nuevo nivel de vida, una vida plena, llena de significado y propósito. La profecía de Ezequiel sobre el aliento divino es una invitación para todos nosotros. Permitir que el Espíritu Santo guíe todas las áreas de nuestras vidas. Es Él quien nos da la energía necesaria para enfrentar los desafíos diarios, quien nos proporciona sabiduría en las decisiones y quien renueva nuestras fuerzas cuando nos sentimos débiles. Al igual que Israel, cada uno de nosotros necesita el soplo de Dios para mantenerse espiritualmente vivo, no solo de manera temporal, sino de forma continua y creciente. La visión de Ezequiel sobre el valle de huesos secos nos trae un paralelo poderoso para la vida cristiana. Así como esos huesos cobraron vida mediante la palabra de Dios y el soplo del Espíritu, nosotros también estamos llamados a experimentar un renacimiento espiritual. A menudo, las circunstancias de la vida pueden dejarnos sin esperanza, como si estuviéramos espiritualmente deshidratados, sin dirección. Pero, al igual que en la visión de Ezequiel, Dios nos ofrece una nueva oportunidad, una restauración que comienza desde dentro. La vida cristiana está marcada por estos momentos de renacimiento, cuando lo que parecía perdido es restaurado por la gracia divina. Este proceso de restauración espiritual no es algo distante o teórico. En la vida cotidiana del cristiano ocurre de manera práctica. Puede ser a través de la lectura de la Biblia, de la oración o de la comunión con otros creyentes. Al igual que los huesos secos cobraron vida por el poder de la palabra de Dios, nosotros también somos revividos espiritualmente cuando nos conectamos con la palabra y el Espíritu. Un ejemplo práctico es dedicar tiempo diario para meditar en las Escrituras. Libros como los Salmos o los Proverbios pueden traer renovación y sabiduría en momentos de incertidumbre, reavivando la llama de la fe que a veces puede debilitarse. Esta restauración también nos desafía a mirar nuestras propias vidas y a identificar las áreas que están secas. Quizás sean relaciones, la carrera o incluso nuestra vida espiritual. Lo importante es reconocer que, al igual que esos huesos secos no podían revivir por sí mismos, nosotros tampoco podemos restaurar estas áreas solos. Necesitamos al Espíritu Santo para que sople nueva vida sobre ellas. Es en este punto donde entra en acción la fe, la confianza de que, así como Dios restauró a Israel
Israel, Él puede restaurar cualquier área de nuestra vida que necesite renovación. El poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo no solo nos restaura individualmente, sino que también nos desafía a ser agentes de restauración en el mundo que nos rodea. Así como Ezequiel fue llamado a profetizar sobre el valle de huesos secos, nosotros también estamos llamados a hablar vida sobre situaciones que parecen muertas. Tal vez sea un amigo que está pasando por dificultades o una comunidad que ha perdido su dirección. La vida cristiana nos invita a ser instrumentos de renovación, llevando la esperanza y la verdad de Dios a donde quiera que vayamos. Finalmente, la visión de Ezequiel nos recuerda que la restauración espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. A lo largo de la vida cristiana habrá momentos de altibajos, pero la promesa de Dios es que en cada etapa Él estará presente para restaurar y renovar. El valle de huesos secos fue transformado en un ejército vivo, listo para cumplir los propósitos divinos. De la misma manera, cuando permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, Él nos transforma y nos capacita para grandes cosas. Y esa transformación es la verdadera esencia de la vida cristiana, estar siempre creciendo y renovándose en el poder de Dios. Ahora que conoces la poderosa lección del valle de huesos secos, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué áreas de tu vida necesitan restauración? Así como Ezequiel profetizó y vio lo imposible hacerse realidad, tú también puedes experimentar una transformación radical. Quizás sea el momento de dar ese paso de fe, de dejar que Dios sople vida nueva en tus situaciones más desafiantes. Si hasta los huesos secos pudieron cobrar vida, ¿qué no podría hacer Él con las áreas aparentemente muertas de tu vida? Piénsalo. ¿Qué tal si hoy comienzas a hablar vida sobre tus problemas? ¿Qué tal si profetizas esperanza donde parece que no hay salida? Estás a un paso de vivir un renacimiento espiritual, emocional e incluso físico. No dejes que el desánimo y el miedo te impidan experimentar lo que Dios tiene preparado para ti. Y recuerda, esta es una jornada continua de fe y renovación. Así que, si quieres seguir aprendiendo y creciendo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre traeremos lecciones que te desafiarán y transformarán. Hasta el próximo video.